Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal. Bienvenidos al análisis del capítulo 76 de Shingeki no Kyojin o al análisis del primer capítulo de la parte 2 de la temporada final. Estamos ya, ahora sí que sí, en la recta final de lo que ha sido Shingeki no Kyojin, una serie que nos ha marcado a todos los que amamos el anime y ha servido como serie introductoria al anime para un montón de gente, lo cual siempre es bueno. Y llegamos a esta última etapa con un capítulo intensísimo, con este enfrentamiento brutal entre Eren y Reiner, con el pueblo de Eldia masacrándose a sí mismo, hermanos contra hermanos, y con un montón de planes en el aire, ya que hay un montón de posibilidades que pueden ocurrir, como son la eutanasia, el plan de Zeke, es decir, evitar que los eldianos puedan seguir reproduciéndose para que se termine este ciclo de violencia, el pueblo de Eldia de alguna manera se extinga. Después tenemos también la idea del retumbar, que sería emplear la fuerza del titán fundador para despertar a los titanes que asustarían al mundo más allá de la isla de Eldia, de la isla Paradis, y luego tenemos también la posibilidad de que se detengan ambos planes. De alguna forma, esto es lo que tenemos sobre la mesa ahora mismo. Y la pregunta es lo que verdaderamente quiere Eren para su pueblo. Lo que sí que es necesario es que para activar el poder del titán fundador, recordad que Eren tiene que estar con Zeke juntos, y de esa manera Eren sí que podría activar ese poder y llevar a cabo cualquiera de los dos planes, bien la eutanasia, modificando el ADN o el genoma de los eldianos para que no se puedan seguir reproduciendo, o bien activar el retumbar. Ese es un poco el contexto en el que nos encontramos en este primer episodio. Esta tanda final de episodios de Shingeki no Kyojin va a ser súper interesante y muy intensa de ver. Veremos qué tal es la animación, qué tal nos cuentan la historia y si realmente la abarcan hasta el final o se hace eso que decían, dejar una película para cerrar un poco la historia. Vamos, que reunir los últimos capítulos en una película final. Aún no se sabe nada, es todo una incógnita, pero yo os lo cuento porque es lo que se rumorea. Y dicho esto, ya sabéis, suscribíos para no perderos más análisis de Shingeki no Kyojin, tanto de capítulo como quizá alguno después de personaje o de evolución o incluso de alguna escena que me guste. Dejad un like y ya vamos sí con el análisis del capítulo 76 de Shingeki no Kyojin. Lo primero que nos muestra el capítulo son las consecuencias de este enfrentamiento brutal que tuvimos al final de la parte 1 de la temporada pasada entre Zeke y Levi o Levi. Vemos cómo Zeke emerge de este titán que lo había acunado, lo había cogido para sí mismo y de alguna manera le ha alimentado, ha conseguido que se recupere, no sin antes tener una visión de una niña que vemos cómo está construyendo literalmente su cuerpo. Esto va a tomar sentido aún más adelante, es algo de lo que no podemos hablar ahora mismo. Yo me leí el manga en su día, pero aquí no va a haber ningún spoiler del manga, con lo cual ya os digo, esta visión es importante, quedaos con ella, pero aún es una visión muy fuera de contexto que va a ir tomando, como digo, sentido más adelante. Pero lo que sí que hemos visto es que Zeke, como digo, se ha recuperado y sigue con esa idea y ese plan de acercarse hasta Eren para poder cumplir lo que hemos comentado antes, poder activar el poder del titán fundador. Por otro lado, Hanji está con Levi y dice que está muerto, pero después no deja que nadie le compruebe el pulso, que nadie compruebe si realmente ha muerto, y se tira con él al río. Por lo tanto, damos por hecho de que no está muerto y que lo veremos un poquito más adelante. Está bien que este personaje no muera aquí porque es uno de los más queridos y de los más interesantes, como digo, de toda la historia de Shingeki. Nos vamos hasta la batalla central del episodio, hasta este instante en el que se cortó la historia la temporada pasada, para encontrarnos a un Eren que tiene que decidir, porque Elena se lo dice, le dice que deje de luchar, pero en cambio Eren decide plantar cara a Reiner, plantar cara a los eldianos que viven con Marley, que trabajan para Marley de alguna manera, y comienza el combate de Eren contra Reiner, contra el titán mandíbulas y contra el titán porteador, que se pone un cañón de 3 pares de narices encima. Gabi es un personaje que comenzó como alguien especialmente odiosa, especialmente irritante de ver, quizá es la palabra, pero después fuimos entendiendo que es el símil de lo que Eren había vivido, pero visto desde el otro punto de vista. Podíamos entender cómo era una niña soldado que luchaba por un bando y que estaba en una guerra que no había elegido vivir. Me alegra que Gabi siga a salvo y también me gusta cómo Gabi va cogiendo poco a poco perspectiva de la situación y va entendiendo la rueda de violencia en la que está metida Marley y Eldia, o los eldianos de Paradis. Vale, el enfrentamiento está muy guay. A nivel de animación tengo que decir que la serie de por sí ya sabemos que en cuanto
MAPPA ha cogido un poquito la responsabilidad de hacer la historia, aunque bueno, había también escenas un poco cutres de 3D anteriormente, pero como digo, este 3D que aplica a los titanes, a mí personalmente me gusta menos, y yo creo que a todo el mundo, que las escenas en 2D animadas que teníamos antes, que eran más fluidas y que dejaban realmente momentos súper impactantes de enfrentamientos. Por otro lado, entiendo la magnitud de lo que es esta temporada, este final de historia. El 3D permite facilitar, ¿no?, de alguna manera, estas animaciones de los titanes. Sabiendo que lo hacen para ello y que tienen que cumplir con los plazos y que hay un trabajo súper grande que tienen entre manos, creo que el 3D se va viendo cada vez mejor, que está cada vez más integrado, como digo, en la imagen, incluso más fluido. Y a mí esta escena, este enfrentamiento, para mí no ha estado nada mal. Me quedo con el momento en el que Eren le rompe la mandíbula literalmente a Reiner, luego después también cómo empala a los dos titanes, que tenemos dos primeros planos de sus caras que son realmente escalofriantes, pero después podríamos decir que el enfrentamiento literalmente cambia, da un giro de 180 grados y de pronto, con ese disparo de Pieck que le da en toda la cabeza, con ese empalamiento después también de Reiner a Eren, vemos como Eren está al borde de la derrota y realmente metido en bastantes problemas. De hecho, Reiner lo que quiere es comerse a Eren, comerse el titán fundador y de esta manera evitar que ocurra nada de lo que puede ocurrir, ni el retumbar ni la muerte del pueblo eldiano. Reiner ya sabemos también que es un personaje muy complejo para quien todo lo que ha pasado ha tenido estragos en su yo interno muy personales. Vimos en la primera parte de esta temporada final cómo estuvo al borde del suicidio. Hasta ese punto está atormentado por todo lo que ha ocurrido, por todo lo que ha causado el dolor del sufrimiento de la muralla María y un montón de cosas con las que carga aún, ¿no?, y con lo que quiere terminar. Por eso es tan importante para él terminar con el sufrimiento, acabar con la guerra de una vez por todas, y eso cree que está él en terminar con el titán fundador, en quitarle ese poder a la isla de Paradis. El capítulo también hace mucho hincapié en lo que es la batalla en sí. Hay un montón de planos del ejército de Marley matando a los eldianos de Eren. Es como que la serie recalca mucho esa muerte entre hermanos que está ocurriendo. Son eldianos contra eldianos la mayoría de ellos, y se están matando, sí, por culpa de Marley. Lógicamente Marley tiene mucha influencia sobre la parte eldiana que vive allí, pero es como que no se dan cuenta de que es un pueblo que se está destruyendo a sí mismo. Y es obviamente duro de ver. Mientras todo esto ocurre, vamos al interior de las celdas en la que están los personajes principales de la historia, y tenemos también cosas aquí interesantes. Por un lado vemos cómo Connie está súper enfadado con Onyankopon por todo lo que ha ocurrido, por este plan que les resulta terrorífico, el hecho de eutanasiar al pueblo dejando que no puedan tener hijos y que vayan muriendo poco a poco. Está aterrorizado también de que estén con Eren después de todo esto, de cómo ha podido ser Eren alguien que les traicione de esa manera. Están hartos de tanta traición, y después se plantea la idea de detener a Eren, no hacer este plan de la eutanasia, como digo, y llevar a cabo el plan quizá del retumbar, que puede servir para proteger la isla. Eso es lo que están comentando como alternativa a la eutanasia. Es importante para ellos ayudar a Eren para que el titán fundador no caiga en manos de Marley, pero al mismo tiempo tampoco quieren que se lleve a cabo la eutanasia. Veremos cómo se desarrolla todo esto. Y llegamos a otro momento clave del personaje de Mikasa, en el cual habla de que sí, ella quiere salvar a Eren, pero que no sabe si lo quiere hacer porque realmente quiere hacerlo o porque está condicionada por lo que Eren le contó en la primera parte de la temporada final, es decir, en la parte anterior. Le dijo que los Ackerman tenían una cosa en su ADN que convertiría a Mikasa en alguien que siempre querría proteger a Eren a toda costa. Con lo cual, ya os digo, su personaje no sabe si realmente tiene sentimientos hacia él o quiere protegerlo en base a esos sentimientos, o si simplemente está condicionada por su genética para protegerlo en cualquier situación, pero la realidad es que quiere protegerlo. Esto está guay porque sabemos que Mikasa siempre tiene cierto amor hacia Eren, pero de momento, según la explicación de Eren, ese amor quizá tendría su origen en la genética de Mikasa y no en sus sentimientos. Un tema bastante interesante. Y nada, el capítulo termina haciendo énfasis en la matanza una vez más, la matanza de eldianos, matando eldianos, aunque sean de diferentes bandos, y con Eren gritando a punto, yo creo que, de liberarse de lo que está pasando y de ese lanzazo o ese empalamiento de Reiner. Así que nada, un capítulo que yo creo que es muy intenso, que es muy acertado porque los personajes van recordando un poquito las tramas, van contando cuáles son los planes que pueden ocurrir, y sirve un poco para hacer también recordatorio de todos los frentes que están abiertos. Nos recuerdan que Eren tiene que encontrarse con Zeke, nos hablan de las dos Eldias, del plan de la eutanasia, con lo cual un capítulo muy apropiado para retomar la serie en este punto, y tengo personalmente muchas ganas de seguir viendo cómo se va adaptando el manga de una de las historias que ha trascendido el anime y que es de las series más importantes de los últimos años. Ya sabéis, suscribíos para no perderos más análisis de Shingeki no Kyojin, y nos vemos dentro de poco por el canal. Hasta pronto.